Pues muy buen día. El día de hoy, 12 de diciembre del 2019, también gracias a la vinculación que tiene con Dakshina AC, que agradecemos mucho la flexibilidad, la información y el contacto con todos estos expertos y todas estas expertas en estos temas que a las organizaciones de la sociedad civil nos interesan y que nos ayudarían a fortalecer cada día más nuestras organizaciones. Pues bueno, el día de hoy contamos con la presencia de Ana Lucía Lagunes Gasca, consultora independiente. Ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM. Tiene una maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad, especialidades en expresión corporal y creatividad, teatro de las y los oprimidos y oprimidas y psicodrama. Lleva más de 10 años acompañando procesos personales, grupales y comunitarios. Es cofundadora de Existir al Caminar AC. Ha trabajado para organizaciones de la sociedad civil en el ámbito educativo y de defensa de los derechos humanos, además de realizar apoyo en psicosocial a equipos de trabajo desde los feminismos y metodologías creativas. Pues agradecemos mucho, muchas gracias Ana Lucía por acercarnos la información y pues que tengan un excelente webinario. Adelante. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Gracias Julián por la presentación y gracias a la invitación de Atsiri y demás compañeras que hacen este esfuerzo de tener este espacio de compartir saberes. El webinario de hoy pues trata de la norma 035, una norma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2018, el año pasado, en septiembre, y que comienza a entrar en vigor desde este año, ¿no? En octubre del 2019, y trata sobre cómo podemos detectar factores de riesgo y cómo podemos procurar un entorno favorable en las organizaciones, en todos los centros de trabajo. Y bueno, pues yo quiero que en este espacio tengamos un momento como para conocer la norma y también para preguntarnos eh, qué onda, ¿no? ¿Qué significa esto para las organizaciones de la sociedad civil? Y yo empiezo con esta pregunta. Si el bienestar en nuestros lugares de trabajo va a ser por norma o por deseo. Y bueno, entonces el objetivo de este ratito que vamos a estar aquí es conocer las características de esta norma y reflexionar sobre los retos y oportunidades que abre para la vida digna de las y los trabajadores en organizaciones de la sociedad civil. Les quiero contar un poco de dónde es que viene la posibilidad de tener una norma de este tipo en nuestro país. En una escala global podríamos mirar la Organización Internacional del Trabajo, principalmente, ¿no? Como un escenario en donde se conciben distintos acuerdos, tratados internacionales para el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores. También otro organismo que ha figurado en este tema pues es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Tener en cuenta como las distintas luchas que se han dado desde los movimientos sociales, desde las y los trabajadores organizados, para que se construyan diferentes circunstancias que nos puedan beneficiar, ¿no? Entonces, en 1999, algo muy importante que se logró es construir el concepto de trabajo decente. Yo quiero retomar eso porque la norma 035 pues no aparece de la nada, ¿no? Es importante conocer estas raíces, es importante conocer los antecedentes y en qué se sustenta, ¿no? La idea de tener un trabajo productivo y seguro con respeto a derechos laborales que han sido ganados por los trabajadores y trabajadoras, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, con libertad sindical, con negociación colectiva y con participación. Esas son las características que le dieron a lo que es un trabajo decente, ¿no? Eso por un lado. Y luego en 2013
se comienzan en este plano internacional a poner atención a esto que llamaron como unas nuevas enfermedades profesionales, ¿no? Se empiezan a registrar que hay enfermedades a partir de la profesión que una tiene. Hay padecimientos, hay sufrimientos, hay circunstancias que no te ayudan para estar ahí. Pero entonces, ya ahí se sigue investigando. En 2016 ya se dan a conocer los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo. Entonces, esto coloca a los espacios de trabajo como lugares que nos pueden enfermar, pero también como lugares que nos pueden traer bienestar, ¿no? O como espacios en donde hay que hacer cosas para que tengamos salud integral, ¿no? Entonces, bueno, desde esta manera de ir visibilizando lo que nos sucede en estos lugares donde pasamos la mayor parte de nuestro día a día, bueno, pues de ahí empiezan a poderse aterrizar diferentes normas, ¿no? Entonces, esta norma 035 en el plano nacional también tiene antecedentes de otras normas con las cuales estará en vinculación y que es importante conocer, quizá algunos ya lo saben, ¿no? O lo han estado trabajando. En 2009 se echa a andar la norma 30, que tiene que ver con la prevención de seguridad y salud. En 2011, la 19 tiene que ver con hacer estas comisiones de seguridad e higiene, ¿no? Entonces, ahí vamos dando cuenta cómo se van identificando situaciones que tienen que ver con el entorno, con cómo protegemos nuestra salud física, ¿no? En 2014, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Subsecretaría de Inclusión Laboral, comienza el programa de bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo. Ahí ya se comienza a hablar también de la parte subjetiva, ¿no? Emocional, de salud mental. Y bueno, como esto les comentaba, en un plano internacional ya se estaba trabajando. Hay toda una metodología que la OIT ha desarrollado que le llaman SOLV o SOLVE y bueno, ahí si ustedes la googlean pueden ver la plataforma y conocer diferentes también, bueno, de qué trata esta metodología, está interesante. Y en 2015 esa no es desde la Secretaría del Trabajo, sino desde la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Interesante, ¿no? Esta norma 25 se publica sobre la igualdad laboral y no discriminación. Ahí estamos hablando también de las relaciones interpersonales en los centros de trabajo. Y ahora, bueno, llega esta norma que condensa entonces la salud integral, tomando en cuenta que a eso nos referimos con el bienestar psicosocial y el entorno organizacional favorable, ¿va? Bueno, entonces más o menos de ahí podemos ver estas raíces de la norma y también quisiera tocar este contexto mexicano del bienestar laboral. Ahí les pongo como una colmenita con diferentes indicadores que se dan para pensar el bienestar en los trabajos. Y aquí lo pongo también a su consideración porque en muchos criterios que se han tomado es en relación a la productividad, ¿no? En relación a qué tan efectivos están siendo y mucho de lo que también se habla es, bueno, trata bien a tus trabajadores, trabajadoras para que produzcan mejor, ¿no? Lo importante es la ganancia, lo importante es que no falten, lo importante es que estén al 100. Entonces, bueno, puede ser una de las líneas que a alguien le parezca importante, si en general al sistema capitalista es a quien le parece. Bueno, es de los elementos que permiten que funcione, ¿no? Y desde estas visiones se pueden generar diferentes cifras, diferentes estadísticas de cómo están
trabajando, funcionando, las y los trabajadores, ¿no? En los centros. Entonces, solo que no quiero poner esos datos estadísticos porque, por ejemplo, tenemos 30 millones de personas sin protección social, o sea, un gran porcentaje de la población trabaja en el ámbito no formal, ¿no? Entonces, muchos de los registros o las estadísticas que podamos ver, pues no considerará a gran parte de la población, pero sí quería traer este tipo de indicadores, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que México tiene el primer lugar en estrés laboral, primer lugar mundial. Entonces, bueno, ahí habrá que ver en base a qué sacan ese dato, ¿no? Pero, bueno, pues tenemos eso, ¿no? Que sí hay una gran cantidad de estrés, que el trabajo también se asocia a trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, las alteraciones del sueño. Eh, Recordemos que el estrés también tiene diferentes impactos en la salud, ¿no? Bueno, también se detectan accidentes en los trabajos, pérdidas de miembros, del cuerpo. También se asocia el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios, que también llevan a la obesidad, pueden llevar a la obesidad, ¿no? Se habla también de alta rotatividad, ¿no? Poco sentido de pertenencia, de involucramiento en los trabajos, adicciones, ¿no? También es un tema muy importante en cuanto a qué tanto un espacio laboral promueve, incluso pues en primer lugar el alcoholismo, ¿no? Que es una de las adicciones más socialmente aceptadas, las distintas violencias que se viven en los trabajos. También se habla de las enfermedades de transmisión sexual por, por diferentes cosas. También es un elemento que se asocia a la precariedad laboral. Y bueno, más o menos podemos mirar los diferentes criterios que se han tomado para o que se toman, ¿no? Usualmente para mirar cómo se siente la gente en el trabajo, cómo le va en el trabajo, qué se está promoviendo o no en los espacios laborales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar a la norma. Bueno, esta norma 035 tiene como objetivo, y aquí estoy citando tal cual del Diario Oficial de la Federación, establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Estos son los dos ámbitos que la norma va a estar trabajando. Son dos ámbitos amplios que vamos a ir detallando a continuación. Esta norma va a regir en todo el territorio nacional, en todos los centros de trabajo, por eso incluye a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Los centros de trabajo los define como todos esos lugares donde se establecen relaciones laborales. Y eso es lo que creo que es algo a también tomar muy en cuenta, ¿no? En este tercer sector en el que hay una gran cantidad de personas que se encuentran trabajando de forma voluntaria, pero bueno, yo creo que es un elemento que hay que considerar muy importante para que no se les excluya de la aplicación de este tipo de reglas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí hace una distinción la norma es entre el número de personas que trabajan en ese lugar. Entonces, hace como una diferenciación entre los esfuerzos que les van a pedir en cuanto a si son menos de 15 trabajadoras y trabajadores, que aquí yo lo estoy colocando en un lenguaje inclusivo, por decirle así, porque quiero decir que si en el Diario Oficial de la Federación solo habla de trabajadores, todo el tiempo habla en masculino, ¿no? Yo creo que un tema que hace falta trabajar siempre
en esto de lo laboral y en las leyes en general. Bueno, de 16 a 50 trabajadores y trabajadoras son otros criterios que ahorita les voy a ir contando. Y de más de 50 trabajadores y trabajadoras tendrán otros criterios. Y ahí en la norma se van desglosando qué pasos son los que tienen que ir cumpliendo dependiendo del número de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué es esto de los factores de riesgo psicosocial? Aquí lo define como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo de sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador o trabajadora por la labor desarrollada, ¿no? Entonces, aquí en estos factores de riesgo psicosocial, este elemento, ¿no? Lo vuelvo a rescatar. Algo importante, un gran paso de esta norma es que se visibiliza que no solo es el tema físico, ¿no? Enfermedades físicas, sino también lo emocional, lo psíquico, lo relacional. Y bueno, eso es todo un tema de cómo se evalúa, ¿no? ¿Cómo se mira eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tipo de riesgos, qué tipo de dificultades hay para detectar estos riesgos en una organización de la sociedad civil? Señalo con negritas esto de los acontecimientos traumáticos severos y lo de la violencia laboral, porque son dos elementos que son de los que se van a estar detectando en unos cuestionarios que propone la misma norma, aunque también se pueden generar aparte, cumpliendo con los criterios de validez y confiabilidad que la misma establece. Pero bueno, son de los elementos que se van a estar registrando. Otros, bueno, criterios que se ponen del riesgo psicosocial tienen que ver con las condiciones peligrosas e inseguras del trabajo, las cargas y jornadas de trabajo, falta de control y toma de decisiones que pueda tener la persona en su posición laboral, la rotación de turnos o los turnos nocturnos, los tipos por tener una particularidad de la dificultad. La interferencia del trabajo con la vida familiar específica, aunque, bueno, puede ser con la vida en general, ¿no? Tus otras áreas, además de el trabajo. Y los estilos de liderazgo y las relaciones con, las compañeras, ¿no? Estos son elementos que se abordan en los cuestionarios que les comento y que, bueno, tendrán que evaluarse, detectarse, analizarse, ¿no? Ahora les voy a comentar el proceso. Entonces, la otra dimensión tiene que ver con el entorno organizacional favorable. Aquí la norma lo define así: aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo, la participación proactiva y comunicación entre trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Ahí ya vamos viendo los diferentes elementos que esta norma considera para generar un entorno organizacional favorable. Entonces, estamos reconociendo que hay una responsabilidad desde las instituciones para contribuir al bienestar de las personas de forma individual y de forma colectiva. Entonces, bueno, así, elementos, criterios que se evalúan en los cuestionarios, dimensiones que abordan estos cuestionarios en
en este aspecto es la promoción del sentido de pertenencia, formación y definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación, la distribución de cargas y jornadas y la evaluación y reconocimiento. ¿Sí? Es estos elementos, repito, los que se evaluarán. Sí, el proceso de la norma tiene que ver con identificar cómo están estas situaciones, que ahorita con lo que se entra, en lo que se pide que se inicie en este año, es con la detección de estos acontecimientos traumáticos severos. Identificar personas que hayan sufrido este tipo de acontecimientos que tiene que ver con asaltos, secuestros, en el ámbito laboral, ¿no? Los terremotos, incluso que se hayan vivido ahí, ¿no? Situaciones de ese tipo que puedan generar o que puedan haber sido un evento traumático, ¿no? Entonces, con eso es lo que se está pidiendo que ya se inicie todos los centros, ¿no? De trabajo a detectar a esas personas y entonces se analiza, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, se canalizan. Hay que tomar medidas ante eso, ¿no? Hay que tener... ahora vienen dos cuestiones. Por un lado, se está pidiendo que se genere una política de prevención de estos riesgos y de promoción de un entorno favorable, ¿no? Entonces, esto lo ponen como la responsabilidad de los empleadores y empleadoras, generar esta política de prevención y de ahí también, bueno, eso va a estar todo el tiempo presente, ¿no? Para que se generen las condiciones necesarias. Eso por un lado. Y por otro están las acciones control, que es cuando se identifiquen a estas personas que hayan vivido un evento traumático y que tengan alguna dificultad o cuando se identifique alguna persona que está enfermándose por su situación laboral, que se tenga un protocolo de acción. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Y por otro lado, los cuestionarios que van a medir los factores de riesgo psicosocial y los cuestionarios que van a medir el entorno organizacional, esos no se los piden a todos y todas, ¿no? Esos a todos los centros. Esos solo se los piden los de factores de riesgo, se los piden a menos de entre 16 y 50 personas que trabajen en el centro y los que tengan los centros de trabajo con más de 50 trabajadores, trabajadoras, ellos sí ya les piden las evaluaciones de factores de riesgo y de entorno organizacional, ¿no? Entonces, ese tipo de distinciones son las que hace la norma, pero bueno, pues yo la verdad que ahí pongo la pregunta de si como organización nos interesa nuestro bienestar, pues no tendríamos por qué limitarnos tampoco, ¿no? Bueno, pues a nosotros no nos pide la norma eso, entonces no lo vamos a revisar, no lo vamos a pensar, no lo vamos a discutir, no vamos a tomar medidas al respecto, ¿por qué no? Entonces, bueno, ahí les decía, estos pasos que plantean, ¿no? Se identifica, se analiza, se busca prevenir con este tipo de políticas, se toman acciones control, se desarrollan programas para atender las necesidades detectadas y se hace evaluaciones de cómo van mis programas, cómo están funcionando las políticas y así, ¿no? Para que hagamos las modificaciones y ajustes correspondientes y podamos continuar. Para todo esto, pues se recomienda que se genere una comisión, un comité del bienestar, del cuidado del equipo, para que se pueda hacer de forma, pues siempre participativa, colaborativa, ¿no? En la norma sí viene
responsabilidades del empleador, empleadora, responsabilidades del empleado, ¿no? Y en las responsabilidades del empleador y empleadora, pues es que se realice todo esto, y en las de los empleados y empleadas es que participen en la realización de esto, ¿no? Entonces, pues esa es esta lógica que hay, que no sé cómo lo viven en sus organizaciones, pero en muchas organizaciones eh, que buscan construirse de forma democrática o horizontal, no se vive tanto esta separación, ¿no? Como del empleador con los trabajadores, se vive de forma quizá más participativa, no sé, dependiendo de la organización, varía un montón, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, cómo nos podamos ir involucrando, se pide mucho, se establece mucho que haya transparencia en el proceso, que se informe constantemente a todos y todas de las decisiones que se están tomando, de las medidas que se están tomando, de los mecanismos que haya para denunciar las violencias en el trabajo, para expresar los malestares que se encuentren, ¿no? Que estén muy claros los mecanismos, que se visibilicen los resultados de estos cuestionarios donde se evalúan o se diagnostican factores de riesgo y entorno organizacional. Entonces, eso, ¿no? Como un punto muy importante que se reitera es esta cuestión de la transparencia, de la difusión. eh, y bueno, en cuanto a las acciones control, en estas acciones que buscan dar atención a estos retos, estas dificultades encontradas, se piensa que haya 3 niveles de estas acciones control también, ¿no? En el plano organizacional, en este plano de las políticas de la empresa, de la empresa o de la organización civil en este caso. ¿Qué cosas hay que ajustar, ¿no? Eso es lo que hay que ir detectando en los cuestionarios. Ahí en la norma, los cuestionarios que te facilitan te explican bien cómo calificar y el tipo de calificación te lo pone, los resultados te los pone tipo un termómetro, ¿no? De cómo está el riesgo. Y entonces ahí, con base en esos resultados, pues tú puedes ver si lo que hay que ajustar es en ese plano de políticas, de organización, de condiciones laborales, o es más en el plano grupal de las interrelaciones, donde ahí lo que te proponen es facilitar más información, realizar actividades de sensibilización, de generar espacios adecuados. Y el otro nivel que puedes detectar para realizar estas acciones es en el plano individual, donde lo que se requiere es una atención especializada, clínica, ¿no? De sanación, de cuidado. Entonces, bueno, en esos 3 ámbitos son en los que se pueden mirar estas acciones control, ¿no? Y en las que también hay que mirar estas evaluaciones y así. Y bueno, el último punto en cuanto a las sanciones, ahí todavía en el diario oficial la Federación no se especifica nada al respecto. Solo viene que la Secretaría del Trabajo va a ser responsable de hacer la evaluación, la detección de cómo van implementándose estos requerimientos de la norma cada 2 años, ¿no? Y te piden que todas las evidencias que tú tienes que ir recopilando, porque en esto que les digo de que hay que hacer difusión, que todo tiene que haber mucha transparencia, bueno, eso implica documentar, ¿no? Y cada caso también de cada persona atendida, canalizada, todo tiene que estar muy bien documentado y te pide que esas evidencias las tengas durante 1 año, al menos, ¿no? Entonces, pues eso es de forma general lo que esta norma aborda, lo que especifica.
hay muchas noticias donde se dice que hay multas por incumplimiento de la norma 035, ya te empiezan a dar muchas cifras de miles de pesos, ¿no? Empezando a amenazar a las empresas principalmente. Y bueno, con todos los procesos legales que se pueden emprender a partir de contar con una norma, ¿no? Pero bueno, aún falta mucha claridad al respecto y yo creo que eso es algo que vamos a tener que estar atentas de qué va a pasar. Mientras tanto, pues más bien creo que lo que nos queda preguntarnos es eso, ¿no? ¿Qué necesitamos para reivindicar a las organizaciones de la sociedad civil como espacios que dignifican la vida de las personas que trabajan? ¿Cómo reconocemos que estamos en un centro de trabajo y que tenemos derechos laborales, que no son privilegios, que son derechos y que es importante partir de una condición digna para poder trabajar por la dignificación también de las otras y los otros, ¿no? Y en ese sentido también creo que hay muchas personas que sabrán que hay un largo camino también recorrido ya por las organizaciones civiles de reflexión al respecto, ¿no? En especial en el ámbito de derechos humanos. Ya se está trabajando desde hace varios años el tema de autocuidado, de cuidado de equipos, ¿no? Es algo que venimos haciendo. Y bueno, que ahora que contamos con esta norma, pues quizá puede ser una oportunidad para fortalecer en nuestros argumentos, para también conseguir recursos específicos para poder tener los espacios necesarios de cuidado del equipo, las medidas que tengamos que tomar como organización para ajustar jornadas, repartir cargas de trabajo, ¿no? O atenciones individuales que a veces se requieren, ¿no? Es amplio el estudio que hay sobre el gran desgaste que implican las labores humanitarias, ¿no? Que es en el ámbito en el que normalmente nos desarrollamos en las organizaciones de la sociedad civil. Se conoce bastante como el síndrome del burnout, ¿no? de estar quemado, que es como lo define en una definición que me parece muy adecuada, como que se erosiona el espíritu, ¿no? Y que eso es un gran riesgo, ¿no? Porque el trabajo que hacemos en las organizaciones de la sociedad civil se alimenta de la esperanza, básicamente. Y si las condiciones de trabajo no la cuidan, no la resguardan, no la nutren, pues hay una erosión que va a hacer que eso, bueno, hace que eso reviente, ¿no? Que gane la desilusión y que nos rindamos, ¿no? Entonces, pues ahí no sé qué piensan, ¿no? De esto. Yo son cosas que ahí quería plantear, ¿no? Creo que hay bastantes retos, ¿no? Para poder hacer válidos nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, para poder, empezando por cómo los escuchamos, cómo le damos lugar nosotras mismas, a cómo nos sentimos, y cómo los hacemos valer, ¿no? En nuestros diferentes espacios vitales, incluyendo el trabajo. Y bueno, pues ojalá que esta norma pueda ser una buena herramienta para hacer estos espacios, ¿no? Muy bien, creo que ahora sí, a partir de lo que nos has platicado, creo que este tema en sí es como un tema nuevo, ¿no? Pues que creo que de Uh-huh. alguna manera son de suma importancia en el sentido de que pues también hay que cuidar a las personas con las que trabajamos, cuidar como todos los espacios y ahora sí todo lo que nos acabas de comentar es de suma importancia, ¿no?
Bien dicen por ahí Mm. que pues primero hay que cuidarnos también nosotros para que después sigamos generando más cosas, ¿no? Porque si no nos cuidamos ahorita, pues ya después ya no vamos a poder hacer nada, ¿no? Quisiera agradecerte, Ana, por la información que nos acabas de brindar y me gustaría terminar, Ana, con un último mensaje para las organizaciones de jóvenes que están trabajando en temas ambientales y a partir de este tema, ¿cuál sería tu mensaje para ellas? Pues pues eso, ¿no? Así que hay que cuidar la vida desde el propio territorio, ¿no? Que hay que alimentar y nutrir con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha atención el propio territorio, que es el cuerpo, ¿no? El alma, el espíritu, la mente, las emociones, ¿no? Ese tejido, ¿no? Que somos, ¿no? Reconocerlo desde ahí, reconocer cómo podemos ir transformando el mundo desde ese propio ser y desde esas relaciones inmediatas en las que estamos, con las que estamos construyendo, con las que estamos luchando por defender el territorio que habitamos, el mundo que habitamos. Eh, pues sí, que nos preguntemos, que estemos atentos de cómo lo estamos haciendo, qué tipo de relaciones estamos construyendo, si esas relaciones están siendo sostenibles, si esa manera en la que estoy construyendo, intentando construir ese mundo posible, eh, es sostenible para ti, ¿no? Y parte de ese deseo de bienestar. Perfecto, pues muchas gracias, Ana Lagunes. Te agradezco la información y ya saben, amigos y amigas, que ahora sí, manos a la obra en estos temas, donde pues hay que cuidarnos, ¿no? Y hay que cuidar también a las personas con las que colaboramos. Y en ese sentido, pues llevar de mejor manera las acciones y que tenemos en nuestros espacios, ¿no? Y cumplir con las metas que nos vamos poniendo, pues de la mejor manera, ¿no? Y pues bueno, sin más que decir, agradecemos mucho la información, Ana, de nueva cuenta. Y también queremos agradecer mucho a Dakshina que nos ha abierto también este vínculo para acercarnos a estos temas de suma importancia que son relevantes para cada una de las organizaciones, como lo hice mención al inicio. Y pues ya saben, amigos y amigas, nosotros somos la Red Hoja, somos una red iniciativa de Reforestamos México, la cual invita a organizaciones de 18 a 35 años que estén, digamos, organizaciones lideradas por jóvenes de 18 a 35 años trabajando en temas ambientales y pues que puedan sumarse a esta red. Los invitamos también a visitar nuestras redes sociales y asimismo si tienen dudas, cualquier comentario extra que se les pueda, que se les vaya generando, que hayan escuchado este webinario ya de tiempo y que tengan esas duditas, pues escríbanos al correo de la Red Hoja 2017 y pues con gusto nosotros podríamos hacerles llegar estas dudas a los exponentes, a los expertos en estos temas. Y pues bueno, que tengan un excelente día, una excelente semana y pues ahora sí, con esto terminamos la primera etapa en este ciclo de webinarios del 2019 y este sería nuestro último webinario que estaríamos compartiendo en este año 2019. Que tengan excelentes fiestas, que tengan un buen fin de año y que el próximo 2020 venga con más fuerza y con más ímpetu para que sus acciones y sus causas sigan impulsándose de la mejor manera. Agradecemos de nueva cuenta, que tengan un excelente día y muchas gracias. Hasta luego.